Fija la mirada. Pierde el aliento. Esto es Voces de Medianoche. Lo que estás a punto de escuchar, realmente pasó. Hoy entramos en los rincones más oscuros del hogar. 3 historias reales de Reddit sobre personas cercanas que escondían una maldad que nadie pudo prever. Vecinos, primos y conocidos, personas que cruzaron el límite y cambiaron la vida de quienes los rodeaban para siempre. Apaga las luces. Empezamos ahora. Algo se rompió en su cabeza. El día que mi tío se convirtió en monstruo. Mi abuela crió sola a sus 6 hijos durante los años 50 y 60, después de que la vida que conocía se rompiera de golpe. Mi abuelo sufrió una lesión grave en la cabeza jugando baloncesto, algo que suena absurdo, pero que cambió completamente quién era. Pasó de ser un hombre normal a alguien agresivo, impulsivo y abusivo, como si hubieran apagado una luz y encendido otra completamente distinta. Fue entonces cuando mi abuela tomó a sus hijos y huyó al otro lado del estado, buscando refugio con su hermana en una zona rural de Missouri. Durante un tiempo, los 7 vivieron hacinados en un pequeño ático, mientras ella trabajaba en lo que podía para mantenerlos a flote. Con esfuerzo, logró ahorrar lo suficiente para comprar una diminuta casa de 2 habitaciones en ese mismo pueblo, un espacio tan pequeño que cuesta imaginar cómo 7 personas pudieron vivir ahí. A pesar de todo, ese lugar se convirtió en su hogar durante muchos años, incluso después de que sus hijos crecieran y se fueran. Uno de ellos, mi tío, el tercero mayor, creció muy cercano en edad a mi padre. Con el tiempo formó su propia familia, tuvo 2 hijos y parecía seguir adelante, hasta que todo volvió a romperse. Cuando yo era muy pequeño, decidió divorciarse de su esposa, convencido de que obtendría la custodia de sus hijos. Pero el tribunal falló en su contra, y según me contó mi madre, esa decisión lo desestabilizó por completo. En un acto que nadie vio venir, rastreó al abogado de su exesposa y lo asesinó a tiros. Después de un breve tiempo huyendo, se entregó a las autoridades y pasó el resto de su vida en prisión, donde murió inesperadamente el año pasado. Yo era demasiado pequeño para entender todo lo que ocurría en ese entonces, pero las consecuencias se sintieron en toda la familia, especialmente en mi abuela. Me han contado que antes de todo esto era una mujer muy sociable, querida por todos en su comunidad, con una red de amistades sólida en ese pequeño pueblo. Pero después, algo en ella cambió. Algunas personas comenzaron a alejarse al enterarse de lo sucedido, y poco a poco su mundo se hizo más pequeño. Se volvió más callada, más reservada, casi invisible en las reuniones familiares, donde era común verla sentada en la mesa de la cocina, observando en silencio a todos los demás. Aún así, incluso con ese dolor silencioso, yo siempre la recordé como una de las personas más cálidas, amables y generosas que he conocido. A 1 kilómetro de la locura. ¿Por qué mi vecino decidió acabar con todo? Mi madre y yo nos mudamos al campo cuando yo tenía unos 8 años, completamente solos, sin conocer a nadie y sin muchas de las herramientas básicas que la vida rural exige, como un hacha, una quitanieves o incluso un simple remolque. Vivíamos a unos 30 kilómetros del pueblo más cercano, al final de un camino privado donde apenas había un par de cabañas y 2 casas más, así que, cuando conocimos a nuestro vecino más cercano, Ken, sentimos que habíamos tenido suerte. Vivía a medio kilómetro de nosotros y, al principio, parecía la persona perfecta, amable, servicial, siempre dispuesto a ayudar. Me llevaba a pescar, a andar en moto de nieve en invierno, y ayudaba a mi madre con el jardín, las herramientas y todo lo que no sabíamos manejar. Para nosotros, era casi un salvavidas en medio de la nada. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Su ayuda se volvió insistente, su presencia demasiado constante, y mi madre comenzó a notar que su actitud ya no era normal. Sin hacer escándalo, decidió cortar el contacto de forma educada, alejándose poco a poco. Durante un par de semanas no lo vimos, y la tranquilidad volvió, o eso creíamos. Una mañana, mientras caminaba hacia el autobús escolar, noté algo extraño. La puerta mosquitera de la casa de quien estaba medio arrancada del marco, como si hubiera sido forzada o golpeada fuertemente. No entendí qué significaba en ese momento. Pero más adelante, en el camino hacia la escuela, vi varios coches de policía estacionados frente al pequeño restaurante donde trabajaba su hija, Sandy. Esa imagen se me quedó grabada. Cuando regresé a casa ese día,
mi madre me sentó con una seriedad que nunca había visto antes, y me contó lo que había pasado. Quien había ido al restaurante armado con una arma, frente a todos los presentes, le quitó la vida a su esposa, Gloria. Luego, cuando su hija Sandy intentó huir, él la persiguió hasta el estacionamiento e hizo lo mismo con ella. Horas después, su cuerpo fue encontrado dentro de su auto, con una herida de arma de fuego en la cabeza, a unos pocos kilómetros de distancia. Mi madre estaba completamente en shock, y aunque en ese momento yo era demasiado pequeño para comprender la magnitud de lo ocurrido, con los años esa historia tomó otro peso en mi mente. Porque ahora, al recordarlo, no puedo dejar de pensar en lo cerca que estuvimos, en lo vulnerable que éramos. Una madre soltera y su hijo, viviendo al final de su camino, aislados, demasiado cerca de alguien que claramente había perdido el control. Y a veces me pregunto, ¿qué habría pasado si, en lugar de ir a ese restaurante, hubiera decidido ir hacia nuestra casa? Algo se rompió en su interior. La masacre que mi familia intenta olvidar. Mi primo tenía apenas 13 o 14 años cuando hizo algo que marcó a toda nuestra familia para siempre. Vivía con su padre, la pareja de su padre y la hija de ella, una niña pequeña de unos 6 u 8 años. Era una familia aparentemente normal, al menos desde fuera, hasta el día en que todo cambió. Su padre estaba trabajando, y por alguna razón, la pareja no quiso llevarlo con ella a donde iba. Nadie sabe exactamente qué pasó en su cabeza en ese momento, pero algo se rompió. Tomó el arma de su padre y le disparó, quitándole la vida dentro de la casa. Después de eso, la situación escaló a algo aún más perturbador. Ató a la niña y la dejó allí, indefensa, durante horas. Luego, como si nada hubiera pasado, salió de la casa, tomó el auto y se fue a un salón de juegos para reunirse con sus amigos. Lo más inquietante es que les contó lo que había hecho, como si fuera una historia más. La mayoría no le creyó, excepto uno. Ese amigo fue quien alertó a la policía, aunque no recuerdo exactamente cómo. Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron la escena, el cuerpo sin vida de la mujer y a la niña todavía atada, con señales evidentes de haber estado así por demasiado tiempo. Estaban preocupados por su estado físico, por el daño que eso podía haberle causado. Yo era solo una niña en ese entonces, más o menos de la misma edad que ella, así que muchos detalles los recuerdo de forma borrosa, como piezas sueltas de algo que nunca terminé de comprender del todo. Mi primo fue enviado a un centro de menores y no fue juzgado como adulto. Con el tiempo, salió. Hoy en día es un hombre libre, está casado, tiene una hija y vive una vida que, desde fuera, parece normal. Yo lo he visto 1 o 2 veces en persona, y fue suficiente. Le dije a mis padres que no quería volver a estar cerca de él nunca más. Al principio sentí una especie de curiosidad, pero con el tiempo esa sensación se transformó en algo mucho más incómodo, casi enfermizo. Lo que más me cuesta entender no es solo lo que hizo, sino el silencio de la familia. Nadie habla de eso. Como si ignorarlo pudiera borrar lo que pasó. Entiendo que es el hijo de mi tía, que hay personas que lo quieren, pero yo no puedo verlo de esa manera. Y hay algo que me pesa aún más, la niña. Nunca supe realmente qué fue de ella. He intentado averiguar su nombre, solo para saber si está bien, si logró seguir adelante con su vida. No la buscaría, porque sé que eso podría abrir heridas, pero el hecho de que ni siquiera su nombre esté presente en la memoria de la familia, es algo que no dejo de pensar. Porque al final, mientras todos intentaron olvidar, alguien tuvo que vivir con eso para siempre. A veces el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que nuestra propia mente es capaz de imaginar. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este viaje por lo inexplicable, suscríbete y comparte tu propia sombra. Ten cuidado con lo que sueñas esta noche. Hasta pronto.